que vaya a cosas simples. ¿Cómo liberar al ciudadano del dogma? Permíteme, desde luego hay un cambio fundamental en el sistema de comunicación. Es el único país del mundo occidental donde ni una sola estación de televisión convencional, hipócrita, autoritaria, y racista además, antinacional, tiene el 78% de las emisiones. Es una revolución educativa, es una revolución intelectual. ¿Cómo la ves tú? Hay que dejar atrás ya a la simulación. Ese es el tema fundamental de este país, acabar con la simulación. Ese es un tema. El pacto de simulación. El pacto. Sí. Y el otro, también dejar de ser meramente inmediatos. El mundo no es nada más el dinero. El mundo no es nada más lo que estamos viendo. Pero la gente hay necesita espíritu. No, vivir. pero la gente también tiene eso otro. Recordemos aquella frase, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Hay otras cosas, los principios esenciales de una sociedad están plasmados a veces en los libros, pero sobre todo en algo que circula entre nosotros como si fuese un aire y no nos damos cuenta. Hay algo, hay un ritmo. ¿Pero qué harías tú? La gente sociedad. quiere saber. Lo primero es un exhorto dentro del sujeto, dentro de uno mismo, hacia la sociedad, pensar al otro desde uno mismo. ¿Qué tipo de revolución se requiere? Si hay un depósito inmenso de ignorancia y reaccionarismo, hablaste de Obama, se necesita del otro lado un espíritu revolucionario, en el mejor sentido, del mismo tamaño. Hay que liberar la conciencia. ¿Cómo? De una manera muy clara. Por ejemplo, estamos en el Bicentenario. Yo pregunto a mis alumnos en la universidad si saben quién es Francisco Miranda, que es el precursor de las independencias. Ni uno sabe. Claro, es el hombre fundamental. Y en la playa, en las vacaciones General. El de diciembre, general de la revolución. Así, no solamente un grande, sino el precursor y el humillado, Así es. porque pertenecía a los criollos pobres. Sí. Así es. Y tuvo que plantear la lucha contra los criollos ricos. Así es. Y en Venezuela se da además la lucha de clases. La independencia es una inmensa lucha de clases. De México, clase contra clase. Porque aquí se dijo en este programa que la independencia de Sudamérica no fue lucha de clases como en la mexicana, y yo disentí. Hay en la venezolana sedimentos de lucha de clases inmensos. La insurgencia venezolana va traspasada por un hecho histórico extraordinario. Que se sublevan los negros y los mestizos frente a los criollos y los realistas. Estoy hablando de Hugo Chávez, pero sí es obvio, de la fiesta del baile de Bobes, pero es obvio que Hugo Chávez es una reivindicación étnica. Durante años creímos que nuestros hermanos venezolanos eran blanquitos todos, Así es. cuando el 90% de población es más prieta que México. Sí. Es una reivindicación étnica y no la queremos ver. Sí, así es. Esa lucha de clases contra clase, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, está muy claro. Es decir, si uno pasa por el Teatro de los Insurgentes y ve el retrato, la máscara es moreno y ojos negros. Era un criollo puro, con los ojos verdes, hijo de españoles, cónyuge españoles. En mi nuevo libro, A la verdad insurgente. Pero líder de los mestizos y de los criollos por rebeldía contra los españoles. Clase contra clase. Que no sea... El acta de nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, Tejupilco, dice padres españoles, y está la... Dice cónyuges españoles. Y los padres tienen cantidad de apellidos, sobre todo la madre, para significar que eran de sangre pura. Volvamos un poco a tu libro. Al escribirlo, ¿tú qué quieres decir a la gente? ¿Que rompe el mito? No, que el mito es un elemento que impide la liberación, que los mitos impiden la liberación. ¿Que sea laico? ¿Que sea libre pensador? ¿O que que tenga una religión con moderación? ¿Qué le estás pidiendo? Yo no le digo que sea libre pensador, le digo que piense. Que piense. Pensar es ser libre. No, porque es que nuestra clase política piensa sin reflexionar. No, ni reflexiona ni piensa. Eso es llevado hasta sus extremos. Pero pensar sin reflexionar, oír sin escuchar y ver sin mirar. Porque tampoco miran al otro. Y el otro es esencial. Nosotros tenemos que rescatar al otro, a la otredad. A propósito de este libro, en México hay una profunda crisis nacional, hay una crisis de identidad. ¿Qué hay en este país? Yo creo que hay una crisis sobre todo educativa. Hay un enorme hueco en el proyecto educativo que tenemos ahora.
Por ejemplo, No hay escuchaba yo proyecto. ayer lo de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hoy mismo se discutía el tema de que los padres de familia tienen que seguir haciendo la tarea de los hijos ¿Sí, en la qué? en la Cámara de Senadores. ¿Qué? Se estaba hablando ¿Deben hacer qué? de que los padres de familia deben de seguir haciendo la tarea con sus hijos. Y peor aún, dijo, por ejemplo, de Pablo Gómez, estaba diciendo, pero ¿quién ha dicho que un padre de familia tenga que seguir haciendo la tarea de los hijos? Por ejemplo, el tema. ¿Pero eso a qué va? ¿A qué va? A que no tenemos proyecto, a que continuamos pensando que la educación solamente consiste en repetir unos cuantos libros. Y no hay un problema de Y el legitimidad del asunto, poder en México. y el asunto es que No hay un problema de legitimidad del poder, que no hay autoridad reconocida. no hay espíritu en el gobierno, No hay nada. no hay sentido, no hay una Se dirección. perdió el proyecto nacional. Se ha perdido sin la menor duda. ¿Cuándo se perdió? Parece que en la época ya de Torres Bodet se hablaba de una crisis. No, se hablaba en la Yo no época. creo eso. A ver, ¿qué Yo creo piensas que, es tú? decir, yo creo que se pierde el proyecto nacional al enmascarar la lucha de clases de independencia, Así al es. convertir la independencia en santos y mártires, en buenos y malos, y evitar la lucha de clases, que es la que crea una conciencia pública. ¿Quién evita la lucha de clases? La República, la Primera República Pero Mexicana. la Primera República también se juega la carta del poder. Es decir, el doctor Mora dice claramente que en ese momento, y es una conciencia liberal crítica, que no había nada más que dos fuerzas, el ejército y la iglesia. Así es lo que decía. Así. Y no hemos vuelto a lo mismo. ahora. Bueno, porque no se Y a mí me interesa no se ha mucho superado el hoy de conflicto. México. Yo estoy muy preocupado. Lo dije en la Cámara de Diputados. Está a punto de colapsar este sistema. Igual que la ciudad, que colapsada para venir acá. Ese es exceso, Sí. atasco, como dicen en España. Y a mí me preocupa mucho que puede colapsar el poder en México y podemos estar al borde. En este del momento, 18 de en mayo. este momento estamos colapsados. En este momento. Había una alianza entre el PRI y el PAN que se evidenció en el debate en la Cámara. Si se rompe la alianza, que era en aras de la gobernabilidad, pues ya no hay gobernabilidad ni hay poder. ¿No sería el momento de hacer un cambio histórico, un gran gobierno interino de mayoría nacional? A grandes males, grandes remedios. Hay que tener en cuenta que frente a eso están los medios. Los medios de comunicación continúan siendo parte del poder Fáctico. en su significación más retrógrada cómo hacemos? y más reaccionaria. Bueno, Bueno, es yo decir, tengo ahí el hay proyecto hay que último, conquistar los el medios. cuarto que hago, de reforma constitucional de los medios. Es el más consultado a un grupo de jóvenes profesores de derecho constitucional modernos y es el cuarto proyecto que hago de reforma constitucional de los medios. Todos los países civilizados del mundo tienen disposiciones. Por ejemplo, en México, ninguna estación de televisión, en Europa es el 30% el máximo, 20, de concentración. No debe haber una concentración, debe haber un órgano representativo de la sociedad que reparta las emisiones, ¿o no lo crees? No, tenemos que reconocer que no hubo nunca un Estado de Derecho. No lo ha habido, No es lo la ha gran habido, no lo ha falsificación habido, en este país. y esa ausencia del Estado de Derecho no ha creado los lineamientos concienciales, que la gente sabe que la ley y que la transgresión de la ley hay que pagarla. Sí. Aquí se transgrede la ley como Aquí si- se premia la violación de la ley, Así es. más rentable. Así es, mucho más rentable. Y eso ha creado un tejido social. Que tenemos que ver con la conciencia del ciudadano y el derecho del ciudadano. Así es. Bueno, que Montesquieu no ha sido leído. Si hubiera sido leído, por ejemplo... O entendido. Entendido. Sí, Montesquieu dice, hay pobres de dos clases. Los pobres que crea el Estado, nuestros pobres en este momento son los que crea el Estado. Pues son decisiones de Estado, la Sí, pobreza. pues sí, la pobreza es una decisión de Estado. Claro. Y del otro lado hay los pobres que por su propia pobreza, en términos educativos, sociales, morales, no son capaces de encontrar un lugar, un espacio para ellos, y son los acarreados, la gran mayoría de los acarreados. Por lo tanto, Montesquieu cuando decía hay una pobreza que crea el Estado, y la crea con todas sus consecuencias, Claro. crea el conflicto no de clases, sino el conflicto de la desigualdad. Cuando hablamos de pobreza en México, hablamos de un engaño. La pobreza no es el caso fundamental de México, desigualdad. es la desigualdad, Claro. sin duda, Ese es el sin tema. duda, es un proceso de desigualdad. Hoy un amigo nuestro
fue declarado el hombre más rico de la tierra, en un país con márgenes de pobreza insondables, ¿no? Recuperado lo que perdió en la crisis simplemente en un año, mientras que el país tiene 2.6 millones de desempleados, 3.4 de subocupados y 12.2 millones en el sector informal. Vamos a un último segmento que nos están llamando. Ese tema es importante, el de